Listo, vamos a orar. Bendito Padre, venimos delante de tu presencia en esta noche, Señor. Estamos muy agradecidos, Padre, por este momento, Señor, por esta nueva semana que has determinado para tu pueblo, Señor, para este mundo. Estamos muy agradecidos, Señor, porque somos parte de todo este plan, Señor. Gracias por tenernos en este lugar, Señor, por dejarnos participar de estos momentos en los que aprendemos de tu palabra, Señor, en los cuales hablas a nuestro corazón. Gracias por todas las personas que están aquí, Señor, que nos acompañan en esta noche. Gracias por su determinación, Señor, porque has puesto en sus corazones el querer como el hacer, Padre, de conocerte cada día más, de acercarnos más a ti, Señor. Gracias te damos, Señor, por este gran privilegio que tenemos de escudriñar tu palabra, Señor, de encontrar esas perlas hermosas, Señor, con las cuales hablas a nuestras vidas y nos enseñas, Señor, en todo momento. Gracias te damos, Padre, en el nombre de tu Hijo amado Yeshua. Amén y amén. Listo, listo, vamos a... Bueno, entonces les voy a compartir la pantalla, a ver si me esperaron un tricitico. Les voy a compartir la pantalla. Eh, a ver. Para que podamos ver lo que les había quedado de mostrar, que les dije que no alcancé la clase pasada, para que lo viéramos hoy. Entonces, a ver. Que era sobre los 430 años en Egipto. Recuerdan que les dije que era muy importante que pudiéramos ver lo que nos cuenta la Biblia y lo que hemos de pronto visto nosotros, ¿sí? Entonces, no sé si puedan ver la, la pantalla. Sí se ve, sí, señora. Sí, se ve. Listo. Vamos a iniciar por acá, por acá. Listo. Entonces, lo que les venía diciendo son, vamos a ver qué nos cuenta la Biblia con respecto a los 400 o 430 años que la palabra nos dice que estuvo en Egipto, su pueblo, ¿cierto? Que estuvieron cautivos en Egipto. Entonces, quiero que vayamos, por favor, que me sigan hoy en todo momento en sus Biblias para que podamos corroborar nosotros mismos, pues lo que yo les estoy contando. ¿Listo? Entonces vamos a ir a Génesis 15. ¿Qué nos cuenta? Nos dice la palabra. Génesis 15, 13, ¿qué nos dice? Entonces, Jehová dijo a Abraham: ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena y será esclava allí y será oprimida 400 años, ¿cierto? Entonces vemos por una parte que la palabra nos cuenta que Israel iba a estar cautivo 400 años, ¿listo? Luego vamos a Éxodo 12:40. 12:40, donde nos dice: el tiempo que los hijos de Israel habitaron en Egipto fue 430 años, ¿sí? Entonces, pues cuando nosotros empezamos a leer y digamos, empezamos a ver ya un poquito más de cerca, ¿verdad? Porque pues cuando leemos muy esporádicamente nuestra Biblia, o sea, un poquito aquí, un poquito allá, puede que ni siquiera nos demos cuenta que la palabra nos da dos números diferentes, ¿no?
Por un lado nos dice que 400 y por otro lado nos dice que 430. Entonces, pero ya cuando empezamos, digamos, a leer nuestra Biblia un poco más seria, más responsablemente, ¿sí? Entonces, encontramos esos dos números, pero pues sí como que nos llegan a chocar un poco, ¿sí? O sea, ¿por qué? ¿Por qué nos da dos números? Es algo muy, o sea, no extraño en la Biblia porque muchas veces pasa, pero es algo de pronto que de primera vista pues nos parece pues como si fuera una contrariedad, ¿cierto? Entonces, para estos dos textos, una explicación válida sería que el pueblo de Israel estuvo cautivo en Egipto mentiras, que estuvo en Egipto 430 años, pero que solo estaría cautivo o serían esclavos 400 años, ¿cierto? Entonces, bueno, es una manera en la que de pronto eh, relacionan los dos textos y dicen, no, no hay ninguna contrariedad y pues simplemente no lo está diciendo de otra manera, ¿cierto? Entonces, pues sí, es una buena explicación, estaría muy bien, eh, pero entra ahora sí en completa discordancia con lo que nos habla Pablo en Gálatas 3:17. Ahí sí ya entramos en un problema, o sea, ya Pablo nos está diciendo otra cosa. Nos dice en Gálatas 3:17, nos dice, esto pues digo, el pacto previamente ratificado por Dios para con Cristo, la ley que vino 430 años después, no lo abroga para validar la promesa. ¿Qué nos está diciendo Pablo aquí? Que desde el pacto que el padre hizo con Abraham, ¿cierto? En Génesis 15, que le prometió que él iba a ser padre de multitud de naciones, ¿sí? Hasta la ley o hasta la entrega de la ley hay 430 años. Entonces, ya empezamos nosotros, porque como ya sabemos, ¿cierto? Movernos en tiempos, ya sabemos más o menos ubicarnos un poco. Entonces, esto sería de la siguiente manera. No me den la tabla que tengo abajo, simplemente síganme en lo que les voy a ir diciendo. Entonces, estaría que si Abraham, ¿verdad? O sea, si está Abraham, cuando el padre le da la promesa, está Abraham, el padre le da la promesa cuando Abraham tiene más o menos 75 años, ¿verdad? Entonces arrancamos de ahí, pero contamos que él tuvo a Isaac, tuvo a Jacob, ¿cierto? Jacob tuvo sus 12 hijas, entonces prácticamente pasaron como 3 generaciones, ¿cierto? Luego de ahí, lo que la Biblia nos dice que ellos estuvieron cautivos en Egipto 430 años, ¿verdad? O 400 años, cualquiera de los dos valores que cojamos igual no nos sirve, o sea, o sea, no nos encajaría. Cojamos los 430 años, entonces seguimos los 430 años de Egipto, aparte de eso cogemos los 40 años del desierto, el tiempo que ellos estuvieron en el desierto, ¿sí? Seguimos con los 450 años de los jueces, ¿sí? Y hasta, mentiras, hasta Egipto, ya me fui lejos. 430 años que ellos estuvieron en Egipto, entonces esto sería más o menos hasta que se les da la ley, ¿no? Cuando ellos salen de Egipto. Entonces estaríamos contando todo el tiempo de Abraham, de Isaac y de Jacob, más los 430 años. Esto nos daría pues una suma mucho más grande que 430 años, que es lo que nos dice Pablo, ¿verdad? Entonces, de la promesa dada a Abraham en Génesis 15, ¿sí? Hasta cuando nace Isaac, ¿sí? Han pasado 25 años, ¿sí? Cuando nace Isaac, Abraham tiene 100 años, ¿sí? Recordemos que la promesa se le hizo en Génesis 15 cuando él tenía 75 años y luego el padre viene y le dice que
que él iba a tener a su hijo de 100 años. Eso está en Génesis 21:5. Y era Abraham de 100 años cuando nació Isaac, su hijo, ¿sí? Entonces, ya luego de Isaac, nace Isaac, hasta que Isaac tiene a Jacob y a Esaú, ¿sí? Pasan 70 años. Eso está en Génesis 25:26, que dice, después salió su hermano, trababa su mano al calcañar de Esaú y fue llamado su nombre Jacob y era Isaac de edad de 70 años cuando ella dio a luz, ¿sí? Entonces tenemos otros 70 años. Tiene a Jacob, tiene a Esaú y luego vemos que Israel, recordemos que es como pueblo, pero también es, en este momento es el hombre Israel, o sea, Jacob, el mismo Israel, que entra a Egipto, ¿sí? Israel entra a Egipto de 130 años. Entonces, vamos a Génesis 47:9. Y Jacob respondió a Faraón, los días de los años de mi peregrinación son 130 años. Pocos y malos han sido los días de los años de mi vida, y no han llegado a los días de los años de la vida de mis padres en los días de su peregrinación. Entonces nos está diciendo que eh, entre que Jacob nace y entra a Egipto han pasado 130 años. ¿Listo? Y por último nos dice la palabra en Génesis 47:28. Y vivió Jacob en la tierra de Egipto 17 años, ¿sí? Entonces, aparte de que él entra de 130 años, dice que él vivió otros 17 años hasta que él muere. Entonces, prácticamente muere Israel o Jacob de 147 años. ¿Listo? Entonces, vamos a ver. Tenemos por un lado 25 años, 70, 130 años y 17 años, ¿no? Entonces, 130 años, 70 son 200 años, más 25, 225 años, más 17 es 242 años, ¿verdad? A esos 242 años, porque si nos dice esto Pablo, ¿verdad? Que de la promesa a la ley, a la entrega de la Torá, solo pasaron 400 años, entonces ya prácticamente hemos ocupado 242 años, ¿cierto? Entonces ahora vamos a ir a Génesis 15, ¿sí? Que nos cuenta y nos dice qué pudo haber pasado acá y por qué de pronto no lo podemos ver como tan a la luz, ¿sí? Sino que simplemente leemos y como no hacemos un estudio, entonces nos quedamos con que el pueblo de Egipto, el pueblo de Israel estuvo en Egipto 400 años o 430 años, ¿no? Unos dicen 400, otros 430 años o dicen entre 400 y 430, ¿sí? Como para tratar de reconciliar los dos textos. Entonces nos devolvemos nuevamente a Génesis 15 y vamos a ver lo que nos dice la Biblia. En el versículo 16 nos dice, bueno, desde el 13 que ya lo habíamos leído, dice, entonces Jehová dijo a Abraham, ten por ciento que tu descendencia morará en la tierra ajena y será esclava allí y será oprimida 400 años. Mas también a la nación a la cual servirán, juzgaré yo y después de esto saldrán con gran riqueza. Y tú vendrás a tus padres en paz y serás sepultado en buena vejez. Y en la cuarta generación volverán acá, aunque aún no ha llegado a su colmo la maldad del amorreo hasta aquí. Volverán acá, recordemos que ellos donde estaban, en este momento Dios le había dado a Abraham, le había dicho, él estaba en Canaán, ¿cierto? Entonces el padre le da la promesa y le dice que después de que ellos fueran esclavos, a la cuarta generación ellos volverían.
¿sí? Entonces, si es cierto o si de pronto contemplamos que el pueblo de Egipto estuvo 430 años en Egipto, ¿sí? Podemos contar que una generación es cada 40 años, más o menos, ¿cierto? O sea, una persona de 40 años ya tiene hijos y una persona de 40 ya tiene hijos entre 30 y 40, entonces larga que sea 40 años, entonces para 430 años o 400 años, prácticamente pudieron haber pasado 10 generaciones, ¿sí? Pero el Padre nos está diciendo en Génesis 15:16 que ellos volverían a Canaán, ¿cierto? A la cuarta generación. Entonces vamos a Éxodo 6:16, que nos cuenta y nos dice, estos son los nombres de los hijos de Leví. Por sus linajes están Gerson, Coat y Merari. Los años de la vida de Leví fueron 137 años. Los hijos de Gerson, Livni y Simei por sus familias. Y los hijos de Coat, Amram, Ishar, Hebrón y Uziel. Y los años de la vida de Coat fueron 133 años. Y los hijos de Merari, Mali y Musi. Estas son las familias de Leví por sus linajes. Y Amram tomó por mujer a Jocabet, su tía, la cual dio a luz a Aarón y a Moisés. Y los años de la vida de Amram fueron 137 años. Entonces, podemos contar que de la descendencia que viene, Moisés es de Leví, ¿verdad? Entonces ellos entran a la tierra de Egipto, ¿sí? Y ahí se empiezan a contar las 4 generaciones, desde que ellos entran a la tierra de Egipto, porque es el contexto de lo que nos está hablando Éxodo 6, ¿sí? Entonces, Leví sería la primera generación, Coat, su hijo, sería la segunda generación, Amram, hijo de Coat, sería la tercera generación y por último de Amram sería Moisés, que vendría a ser la cuarta generación. ¿Listo? Entonces, pues ya podríamos entender un poquito más, ¿sí? Que sí posiblemente se cumplió Génesis 15:16 cuando decía que a la cuarta generación ellos volverían a dónde? Porque recordemos que ellos que fueron a conquistar, ¿cierto? O sea, Israel se llamó Israel, obviamente, pues porque ellos ocuparon el territorio, pero el Padre les prometió la tierra de Canaán, ¿cierto? Entonces ellos volvían y ellos tenían que nuevamente volver a la tierra que fluía de leche y miel y esa tierra era Canaán. Entonces estaba cumpliendo que a la cuarta generación ellos ya podían volver. ¿Listo? Pero todavía nos quedamos con el texto de Éxodo 12, ¿cierto? Que dice, el tiempo que los hijos de Israel habitaron en Egipto fue 430 años. Entonces, ¡buah! Como que nos devolvemos nuevamente porque decimos, no, pero está el texto, ¿sí? La Biblia nos está diciendo algo y entonces, ¿cómo de pronto pudiéramos entrar a discutir con el texto? ¿Sí? Que eso es algo que se hace mucho en este tiempo, queremos siempre estar discutiendo con el texto, pero lo que está escrito, ¿verdad? Entonces debemos partir de ahí. Entonces, sería muy difícil, sería muy complicado y estaría contradiciendo Éxodo 12, lo que yo les estoy explicando en lo de Éxodo 6, ¿sí? Lo de las 4 generaciones. Entonces, completamente nos contradice con Éxodo 12, que es lo que les muestro acá, que dice que habitaron en Egipto los hijos de Israel 430 años. Entonces, cuando vamos a la crítica textual, ¿cierto? Porque tenemos que buscar pues todas las evidencias, o sea, si no es por un lado, eh, tratamos, tenemos que tratar de buscar por dónde encontrar una respuesta, ¿cierto? Y cuando vamos a la crítica textual, encontramos que en la Septuaginta, ¿sí? Y en el Pentateuco samaritano, ¿sí? En estos dos recursos, eh, Éxodo 12 se registra diferente, ¿sí?
y de alguna manera nos da el aval de pensar que ellos no estuvieron esclavos en Egipto 430 años. Entonces vamos a ver qué nos dice Éxodo 12:40 en la Biblia textual. Recordemos que esta herramienta es maravillosa, ¿cierto? Porque por primera vez, después de muchísimos años, tenemos una Biblia de crítica textual en nuestro poder, ¿cierto? Es algo maravilloso. Es una Biblia restaurada, ¿verdad? Entonces nos dice, en Éxodo 12:40 dice, el tiempo que los hijos de Israel y sus antepasados habitaron en la tierra de Egipto, no, en la tierra de Canaán y en la tierra de Egipto fue de 430 años, ¿cierto? Entonces, aproximadamente los años que los hijos de Israel fueron esclavos en Egipto, aproximadamente fue de 188 años. ¿Listo? Entonces, no sé si tengan alguna pregunta porque vamos a cambiar de tema. Esto es para cerrar lo que habíamos visto del tema 3, de lo que era todos los paralelismos bíblicos y todo esto, ¿verdad? Los tipos y los antitipos y todo esto. Entonces, no sé si tengan alguna pregunta con respecto a lo que les acabo de decir. Yo tengo una pregunta, hermana Sí, María Alexa. Victoria, dime, claro que sí, dime. Buenas noches. Hola, buenas noches. Pues yo también pienso que definitivamente cuando ellos llegaron con José que los trajo, pues ellos no llegaron de esclavos, ellos llegaron a vivir allí porque había una hambruna grande donde ellos vivían. O sea que ellos de entrada no vinieron como esclavos, vinieron a entrar en una tierra y ser alimentados por otra nación. Pero me imagino que ya la esclavitud vino cuando llegó otro faraón que no conoció a José, no conoció lo que él hizo por Egipto. Y al ver que ellos se multiplicaban, pues los esclavizaron. Pero de entrada me imagino que puede haber pasado, no sé, 3, 4 generaciones. Bueno, con respecto a eso, sí, ahí es donde está lo que explico al principio, lo que se habla y lo que se dice. Entre Génesis 15:13 y Éxodo 12:40, ¿cierto? Hay una discrepancia de 30 años. Entonces ellos dicen, porque un texto nos dice que 400 años y otro texto nos dice que 430, ¿cierto? Entonces, ¿cómo reconcilian los dos textos? Dicen, no, es que el tiempo que ellos entraron a Egipto, ¿sí? No entraron como esclavos, ¿sí? No entraron como esclavos, ellos se volvieron esclavos a los 30 años, un ejemplo. Entonces, solo estuvieron esclavos 400 años, ¿sí? Aunque fuera así, sí, aunque de pronto está muy bien para cuando cogemos un texto o el otro, o sea, aunque esté reconciliado, o sea, se contradice con lo que nos habla Pablo en Gálatas, ¿sí? Porque Pablo sí nos está diciendo que ellos no estuvieron 400 años en Egipto, nos está diciendo que de la promesa hecha a Abraham en Génesis 15 hasta la entrega de la Torá, en Éxodo 20, ¿cierto? Pasaron 430 años. Entonces, cuando buscamos, ¿sí? La única manera, o sea, de pronto de reconciliar todos los textos, porque ya no estamos viendo solo uno o dos textos, sino estamos viendo más textos, ¿verdad? Entonces, sería eh, contando las generaciones y viendo realmente que igual ellos tenían que volver a la tierra de Canaán, ¿cierto? Viendo la crítica textual y viendo en la Biblia textual, Éxodo 12:40 nos cuenta otra cosa, porque ¿qué nos dice Éxodo 12:40 en la Reina Valera? Nos dice, el tiempo que los hijos de Israel habitaron en Egipto fue 430 años. Pero la textual nos dice, el tiempo que los hijos de Israel y sus antepasados habitaron en la tierra de Canaán y en la tierra de Egipto fue de 430 años. ¿Listo? Entonces, es para que lo podamos ver. Para que lo podamos ver, lo podamos corroborar que, o sea, ellos no estuvieron en Egipto más de 180, más aproximadamente o más de 200 años.
Imposible depende o sea, según la cronología, ¿cierto? Según los años que tenemos para poderlos organizar, es imposible. O sea, no hay manera de que ellos pudieran haber estado en Egipto 430 años. ¿Listo? ¿Alguna otra pregunta? Yo. Sí, Hernán, dime. Entonces, los 188 años es la diferencia que, porque yo estoy medio perdido con los 188 años. Es la cronología de la línea de tiempo que Exacto, nos a ver, te lo mostraste más doy. arriba. Sí, a ver, te lo doy. Espérame acá, te lo doy para que lo tengas claro. A ver. Entre la promesa de Génesis 15, ¿cierto? Y el nacimiento de Isaac han pasado 25 años, ¿sí? Entonces, sumamos los primeros 25 años. Del nacimiento de Isaac hasta el nacimiento de Jacob pasaron 70 años. ¿Sí? Entonces, ya acá tenemos 95 años. Luego de que Jacob o Israel entran a Egipto, él ya está en Egipto, ¿sí? Pasaron otros 130 años. Entonces acá ya tenemos 225 años, ¿sí? Pero aparte de eso, la Biblia también nos dice que Israel estuvo en Egipto 17 años hasta que él murió, ¿sí? O sea, él estuvo 17 años gozando del esplendor que tenía su hijo en Egipto, ¿cierto? Estuvo 17 años más. Hasta ahí ellos no eran esclavos, ¿verdad? Entonces, acá tenemos 242 años. Entonces decimos, si Pablo nos da o nos dice que hasta la entrega de la Torá fueron 430 años, entonces, ¿qué hacemos? Pues una resta de 430, le restamos 242 y aproximadamente nos saldría 188 años. ¿Sí? Ahí está, clarísimo. Ahí los encuentras, exactamente. Porque entonces si hacemos lo contrario, ¿sí? Entonces hagamos lo contrario. Tenemos los 242 años hasta que ellos, o los 225 años hasta que ellos entran a Egipto, ¿verdad? Cuando ellos entran a Egipto, entonces le sumamos los 430 años que nos dice Éxodo que ellos estuvieron en Egipto, ¿cierto? Si hacemos eso, nos da más de 660 años. Entonces ya completamente se perdería, ¿cierto? Lo que nos está diciendo Pablo. O sea, ya, y nos estamos casi, uno dice unos años, 5 años, 3, hasta 10 años, pero casi 250 años, no, o sea, ya no hay cómo reconciliarlo, ¿sí? ¿Sí me entiendes un poquito ahí? Clarísimo. O sea que el texto de Pablo es, digamos, el que une todo esto de alguna manera. Exactamente, él es el que nos da luz con respecto a este tema, ¿sí? Porque muy Bien. claro él dice, o sea, desde la entrega de la promesa hasta la entrega de la ley pasaron 430 años, ¿sí? Y no es la Bien. única vez que lo hace Pablo, porque resulta que, no sé si te pasó, creo que a todos nos tuvo que haber pasado cuando estuvimos en el primer tema, ¿recuerdan? Sí. En el tema 1, yo les decía que el tiempo de los jueces había sido de 350 a 450 años. ¿Sí? Recuerdan que siempre les decía de 350 a 450, 350 a 450. ¿Sí? De pronto porque tampoco se ponen de acuerdo. ¿Sí? Unos dicen que fueron 300 años, otros dicen no, fueron 350, otros terminan diciendo no, fueron 450, pero es más fácil cuando vamos a la palabra a ver qué nos cuenta. ¿Sí? Y resulta que Pablo dice que el tiempo de los jueces fueron 450 años. ¿Sí? Entonces es muy fácil. A veces nos quedamos en lo que, ay, no, hagamos la cuenta nosotros, ¿sí? Y no vamos a los recursos bíblicos, ¿sí? Entonces me pasó a mí, al principio yo lo aprendí así, entonces por eso yo les decía 350, 450, 350, 450, hasta que encontré que la nota o el versículo, Pablo habla y dice que el tiempo de los jueces fueron 450. ¿Ves? Entonces, nos ayuda mucho, por eso se dice mucho que el Nuevo Testamento es la decodificación del Antiguo, ¿cierto? O sea, hablándoles o sea, del Nuevo Pacto al Tanaj, ¿verdad? Que es como la revelación de eso secreto que estaba allá, que de pronto no se podía entender tan fácilmente. ¿Listo? Clarísimo.
Clarísimo, clarísimo, clarísimo. Listo. Ok. ¿Alguna otra pregunta de pronto? ¿O nos quedó clarísimo el tema? Esto sucede también en Jonás 3:3. No sé si, bueno, yo en la textual, ¿no? Estoy descubriendo cosas maravillosas. Maravillosas. Ujú. Ya con respecto a... ¿Están ahí, familia? Sí, ¿Sí? Sí. Ah, ok. ¿Me hablaba sobre Jonás? ¿Algo? Sí, no, que no quería ir, no quería ampliar el tema para que Sí, sí, pueda seguir sí. avanzando. Ah, ok. Nada más era un comentario, que no, que esto Sí. mismo sucede. No, es que es impresionante. O sea, yo entre más leo, más, o sea, entre uno más busca, más encuentra, ¿cierto? Es muy hermoso. Por eso les recomiendo, les súper recomiendo la Biblia textual, porque, o sea, nosotros estamos viendo el 1% de todo lo que podemos llegar a encontrar, ¿verdad? Entonces No, es pues muy bonito cuando vamos nosotros mismos y encontramos y podemos corroborar sí, todos sí. estos temas. ¿Listo? Bueno, familia, entonces podemos iniciar tema 4, ¿verdad? ¿Están listos? Ese tema está muy chévere. A ver, vamos a ir. A ver, lo dejo acá un momentico. Acá. Listo, ahora sí. Les comparto la pantalla para que puedan ver. Listo. Es el calendario bíblico. ¿Listo? Entonces apunten, hagan sus anotaciones. Entonces, familia. El calendario bíblico, bueno, pareciera que el tema es muy fácil, ¿verdad? Porque, pues bueno, uno dice, bueno, yo entiendo lo del Shabbat y entiendo lo de las fiestas, ¿cierto? Sé que muchos debemos estar en este momento con la cabeza así, porque nos hablan de Shabbat, nos hablan de Rosh Hashanah, nos hablan de Rosh Chodesh, nos hablan de Pesach, nos hablan de Shavuot, de la cuenta del Omer, nos hablan de Yom Teruah, de Yom Kippur, de Sukkot, ¿cierto? No sé a cuántos les pase, a mí me pasó. Cuando yo escuchaba algo, yo sentía que me hablaban en hebreo, se los juro. Aparte que se mencionan muchas palabras en hebreo, ¿cierto? Igual yo sentía que todo lo que me estaban hablando era en otro idioma. No entendía, trataba, me esforzaba. Yo decía, Señor, quiero aprender, quiero entender, pero era un tanto complicado y difícil, ¿sí? ¿Por qué? Porque no había como tal una enseñanza que diera todo el contexto, ¿sí? Entonces me tocaba coger de un poquito de aquí, un poquito de allá y un poquito, hasta que a medida que fui primero viendo las definiciones, viendo, digamos, sabiendo las definiciones de las palabras y, y de a poquito y yendo formando como algo, ¿cierto? Entonces, me iba quedando claro algo. ¿sí? Al principio es muy difícil, los entiendo completamente a los que estamos intentando volver, retornar, ¿sí? Queremos obedecerle al Padre, queremos celebrar sus fiestas, porque Él dice que son sus fiestas, ¿verdad? Entonces, a veces es complicado porque, o sea, no hay como tal o a veces nos faltan los recursos. Muchas veces los hay, pero de pronto no los encontramos tan fácilmente. Entonces, de pronto vi la necesidad de hablar un poquito sobre este tema, aparte, pues de que nos va a dar completa luz en relación a las fiestas, qué fiestas son, cuándo se celebran, por qué se celebran y qué cumplimiento profético tienen para celebrar, ¿sí? Entonces, nos va a quedar clarísimo también con este tema por qué hay tanta discrepancia con respecto
a las fiestas, ¿sí? Los que tienen un poquito más años en las raíces hebreas, ¿sí? No sé si están de acuerdo conmigo, que este año, por lo menos ha sido un año, las fiestas de primavera de este año fueron demasiado controversiales, ¿sí? No sé si ustedes se encontraron, pero es que no sé qué día celebrar. Si este o este, lo que dice esta persona o lo que dice esta persona, ¿qué hago? O sea, ¿sí? Y vamos a entender por qué pasa esto, ¿sí? Cómo, o sea, darle como las bases a cada uno para que se empodere de su celebración, ¿sí? No, muchas veces sé que muchos seguimos pues a la persona que nos está enseñando, bueno, como sea, o buscamos quien nos enseñe, ¿cierto? Y de pronto a veces pensamos que la persona está en lo correcto, ¿sí? Solo que vemos cuando estudiamos un poquito más o nos metemos más a la palabra, vemos que muchas personas o sea, hacen estas celebraciones a veces no tan de acuerdo a la Biblia, ¿cierto? O sea, no tan de acuerdo bíblicamente, sino que se queda como un espacio también de tradición. Y eso, o sea, sé que me van a entender un poquito más a medida que vayamos desenvolviendo este tema y nos va a quedar muy claro, o sea, vamos a tratar, sí, por favor, si tienen preguntas, vayan anotando sus preguntas, vamos a tratar de que nos quede muy claro, de pronto si se nos llegó a escapar algún dato o algo, para que me vayan diciendo y tratamos de llegar al fondo de este tema, para que, ¿por qué? Porque es súper importante. Nosotros debemos cada uno empoderarnos y saber, ¿sí? Cómo celebrar las fiestas, qué debemos hacer, lo que hablábamos del Shabbat, ¿cierto? ¿Cuántos empezaron a celebrar Shabbat y salían corriendo a comprar sus velas, salían corriendo a comprar sus panes, salían corriendo, ¿cierto? A tener el mantel blanco y de todo. Y solo hasta que leemos y nos escudriñamos bien y sentimos la responsabilidad de hacerlo nosotros mismos, nos damos cuenta que muchas cosas de lo que veníamos haciendo son tradición. ¿Está mal? No. No me vayan a malinterpretar de pronto que les estoy diciendo que no sigan a las personas, que no. Pero es muy importante que nuestras bases bíblicas sean fuertes. ¿Sí? Lo que yo les he venido diciendo desde el primer tema, que tengamos unas bases bíblicas fuertes, ¿sí? Que nosotros mismos vayamos a la Biblia y cada vez menos tengamos que depender de comentarios. ¿Sí? Ya sean tanto, pues yo sé que los comentarios cristianos son un poquito, ya casi no nos sirven, ¿sí? Pero, o qué dice esta persona, o qué dice este, o qué dice este, no, casi, o sea, nos va a quedar más chévere o nos va a servir más cuando nosotros decimos, pero ¿qué es lo que nos dice la Biblia? ¿Sí? Nos cuesta un poquito más de tiempo, pero vale la pena. Entonces, nos vamos con el calendario bíblico, ¿sí? Esto es repaso, lo primerito que vamos a ver es repaso, porque eso ya lo habíamos visto. Nos dice Génesis 1:5, y llamó Dios a la luz día y a las tinieblas llamó noche. Y fue la tarde, ¿cierto? O la caída del sol y la mañana un día, ¿verdad? Eso está en Génesis 1:5. Entonces, acá podemos ver en este versículo que el Padre en su magnificencia, ¿verdad? Él estaba en la creación y él determinó, ¿sí? Él diseñó, él mandó, ¿sí? Que el día se contara de esa manera. ¿Cómo? De la caída del sol, recordemos mucho, eso es muy importante porque a veces nos dicen, no, es que el día empieza a las 7 de la noche, ¿sí? Y resulta que donde yo vivo está oscureciendo a las 4 de la tarde. Entonces, ¿sí? Tengo, digamos, 3 horas que ya estoy, digamos, desfasada o fuera de tono, ¿verdad? Entonces es muy importante tener claro que es a la caída del sol. A la caída del sol comienza el día y termina o comienza el nuevo día a la caída del sol del siguiente día. ¿Listo? Eso es repaso, pero es importante tenerlo claro. También vamos a ver, esto también es repaso. El Padre en Éxodo 28 nos dice, acuérdate, ¿cierto?
Lo primero que nos dice, acuérdate del día de reposo para santificarlo. Entonces, ¿qué debemos hacer? Acordarnos, ¿cierto? Entonces, el calendario semanal se contaba, el calendario bíblico, ¿sí? Se contaba 1, 2, 3, 4, 5, 6, Shabbat. ¿Sí? Recordemos, el único día que tenía nombre era el Shabbat, ¿verdad? Y nuevamente empezaban. 1, 2, 3, 4, 5, 6, Shabbat. ¿Sí? Así durante los años que fueron, ¿verdad? Fueron muchos años. Y acuérdate del día de reposo para santificarlo, ¿verdad? Entonces ahí entra toda una controversia que si es el sábado, que si no es el sábado, que si por qué, que si una cosa, que si la otra. Bueno, vamos a ir viendo de a poquito todo este tema para que nos quede muy claro. Solo quiero que hasta este momento sepan que los días del calendario bíblico no tienen nombre, a excepción del Shabbat. 1, 2, 3, 4, 5, 6, Shabbat. ¿Listo? Y nuevamente, 1, 2, 3, 4, 5, 6, Shabbat. Listo. Ahora vamos a ver lo que es un calendario de un mes, ¿sí? Bíblicamente y secularmente, ¿verdad? Entonces, por eso les pongo acá, escogí el mes de Aviv de un año cualquiera, ¿sí? No es de este año ni tiene que ver nada con este año, es un calendario como si hubiera cogido cualquier calendario, que corresponde a lo que es marzo-abril. Recordemos que el mes de Aviv es aproximadamente del 15 de marzo al 15 de abril, ¿verdad? Aproximadamente, porque eso no lo podemos determinar. O sea, no podemos decir es entre el 15 y el 15. No, es aproximado. ¿Listo? Entonces, vemos por qué la lunita, porque es de la noche al día. Es un día, ¿cierto? Entonces, la luna, el sol, de la noche al día sería un día. Entonces, el 26 de marzo, un ejemplo, es simplemente un ejemplo, ¿sí? El 26 de marzo secular, ¿cierto? O el día que nosotros, los días en los que nosotros vivimos, el 26 de marzo sería de las 12 de la noche a las 12 de la noche, ¿verdad? Mientras que el 1 de Aviv, ¿sí? Calendario bíblico sería de la puesta del sol a la puesta del sol. ¿Listo? ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Se entendió? ¿Claro o no claro? Clarísimo, clarísimo. ¿Sí? ¿Vamos bien? Sí, por mi parte sí. ¿Ya? Sí, todo bien. Todos. Sí, vamos bien. Estamos entendiendo cómo podemos ir ubicando el calendario bíblico dentro de un calendario secular o un calendario que llevamos nosotros hasta el momento. ¿Sí? Entonces, de la noche al día en un calendario secular, un calendario de nuestro tiempo, sería de 12 de la noche a 12 de la noche, mientras que un calendario bíblico, ¿sí? Iría de la puesta del sol hasta la puesta del sol. ¿Listo? Esto prácticamente es lo que vamos a encontrar mucho en internet cuando encontramos o entramos a ver los calendarios bíblicos, ¿sí? Porque nos tenemos que ubicar, o sea, tampoco es que no, ay, no, yo ya no tengo nada que ver con el calendario gregoriano. No, lo necesitamos, desafortunadamente, ¿no? Pero es muy importante que empecemos también a conocer el calendario bíblico. Listo. Listo. El calendario juliano, ¿sí? Bueno, no, espera, ya lo vemos más adelante. Acá. Entonces, esto viene de la siguiente manera. Viene entre marzo y abril, ¿verdad? Entre estos 2 meses, ¿estaría quién? Nisan, el mes de Nisan o el mes 1, ¿verdad? O el mes de Aviv.
¿Recuerdan? Eso es puro repaso. El mes 1 sería el mes de Aviv, el mes de Nisan o, bueno, el mes 1, ¿verdad? Entre marzo y abril. Entre abril y mayo sería el mes 2. Entre mayo y junio sería el mes 3. Entre junio y julio sería el 4. ¿Por qué vuelvo a repetir? Digamos junio o julio, porque recordemos que aproximadamente acercándonos estaríamos cogiendo solo 15 días, ¿verdad? Entonces tenemos que coger los otros 15 días de lo que resta del mes y lo volvemos a contar. Entonces, entre más o menos entre junio y julio estaría Tamuz, el mes Tamuz o el mes 4. Entre julio y agosto estaría el mes 5, entre agosto y septiembre estaría el mes 6, septiembre, octubre, 7, entre octubre y noviembre el 8, entre noviembre y diciembre el 9, entre diciembre y enero estaría el mes 10, entre enero y febrero el mes 11 y entre febrero y marzo nuevamente estaría el mes 12, ¿verdad? Entonces, tenemos, bueno, las fiestas, simplemente es ahí por encimita, si no quieren no las veamos todavía, estamos viendo el calendario. ¿Qué pasa hasta aquí? No hay un mes que veamos dentro del calendario que se llame Adar Bet, ¿verdad? Pero sí existe y es importante que lo tengamos presente. El Adar Bet es el mes seguido al mes de Adar, ¿sí? Se puede llamar como un Beadar o un segundo Adar, ¿sí? Es lo que está diciendo Adar Bet, es Adar 2, ¿verdad? Un segundo Adar, que sería un mes extra añadido solo cuando es necesario, ¿verdad? Necesario, ¿por qué? Porque solo podemos contar un mes bíblico, ¿sí? Cuando la semana o cuando la cebada está a Aviv. Entonces, ¿qué pasa? Intento no confundirlos y meternos un poquito acá. En la tierra de Israel, ¿verdad? Es en el único lugar donde se puede contar o se puede dar inicio a los años, a los meses, al calendario, ¿sí? Al calendario bíblico. Es en la tierra de Israel. ¿Qué lo determina? La cebada, ¿sí? La cosecha de la cebada. ¿Qué es la cebada Aviv? ¿Sí? Porque nosotros hemos escuchado mucho el mes de Aviv, el mes de Aviv, el mes de Aviv, ¿cierto? Y pensamos que simplemente es un nombre propio, el mes de Aviv. No, el mes de Aviv es simplemente que en ese tiempo la cosecha está por dar, está casi a punto, ¿cierto? De estar. Entonces, ellos ya obviamente han tenido que cosechar hace un tiempo, pero la cebada florece o se da en el mes 1, ¿verdad? Bíblicamente, que es lo que da inicio a, como decirlo así, la cabeza del año o al inicio de año, ¿verdad? Entonces, ellos están, digamos, con su cosecha y van y miran, rompen la cebadita, la miran y dicen, no, todavía no está, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Ellos ya casi se les está acabando el calendario. Están en el mes de Adar, en los últimos días, pero resulta que voltearon a mirar su cosecha y ¿qué pasó? La cebada no está viva, todavía no está lista. ¿Qué es que la cebada esté a viva? Que la cebada esté lista, ¿sí? O sea, que ya esté lista para cegar. Entonces ellos miran y dicen, no se puede. Entonces, ¿qué hacen ellos? ¿Sí? ¿O qué se hace bíblicamente? Se da un 13º mes, ¿sí? Se da un tiempo o se prolonga el tiempo hasta que la cebada sea virgen. Apenas la cebada está lista, ¿sí? Se determina,
y dicen ellos, acaba de comenzar el nuevo año. ¿Listo? Es un datico, vayan escribiendo todo, pero cuando sigamos avanzando un poquito, nos va a quedar un poquito más claro. Entonces, hasta aquí, recordemos, igual que con la semana, con los días, Shabbat es el único día que tiene nombre, de resto todos son números, nos pasa con los meses, ¿verdad? El único, bíblicamente hablando, el único mes que tiene nombre es el mes de Aviv, ¿ya? Ya entendemos por qué se llama Aviv, porque necesitan que la cebada esté a punto, ¿verdad? Para poder determinar el mes Aviv, ¿cierto? O que el año comienza, ¿sí? Entonces, por eso el primer mes se llama Aviv. El siguiente mes es el mes 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, ¿cierto? A no ser que sea necesario un mes 13. Pasa en muy pocas ocasiones, pero es un recurso que se tiene bíblicamente por si acaso, ¿verdad? Entonces, ¿por qué aparece Iyar, Sivan, Tamuz, Ab, Elul, Tishri, ¿cierto? Que a veces nos confunde. Fuera más sencillo, ¿cierto? Y el Padre lo diseñó de esa manera, pero nosotros como somos seres humanos, ¿verdad? Y somos peces tercos, pues todo lo complicamos. Vamos a ver por qué razón pasó lo de los nombres. Entonces, hasta aquí, claro. Mes de Aviv, el primer mes, de resto números hasta completar el 12 o ya sea el 13. Listo, ahora nos vamos con Rosh Hodesh. Listo, entonces Rosh Hodesh, que significa simplemente cabeza de mes, ¿sí? Rosh, cabeza, ¿verdad? Hodesh, mes. O comienzo de mes, cabeza de mes o comienzo de mes. Es el nombre para el primer día de cada mes en el calendario hebreo o el calendario bíblico, ¿sí? Marcado por la aparición de la luna nueva. ¿Cuál es la luna nueva? La que tengo en la figurita que tengo en la pantalla. Esa astillita que apenas nos da una luz, ¿verdad? Es la luna nueva. Entonces, nos dicen números 10. Nos dice números 10, y en el día de vuestra alegría y en vuestras solemnidades y en los principios de vuestros meses. El día de vuestra alegría es el Shabbat. En vuestras solemnidades son las fiestas bíblicas y en los principios de vuestros meses vendría a ser Rosh Hodesh, ¿verdad? Tocaréis las trompetas sobre vuestros holocaustos y sobre los sacrificios de paz, y os serán por memoria delante de vuestro Dios. Yo, Jehová, vuestro Dios, ¿verdad? Eso está en número 10:10. Entonces, cada vez que tenemos principio de mes, ¿verdad? O cabeza de mes, o celebramos Rosh Hodesh, que es simplemente lo mismo, solo en hebreo, ¿sí? ¿Qué hacemos? Hacemos sonar la trompeta, ¿verdad? Entonces, listo, acá vamos a ver Rosh Hashanah, ¿sí? Que ha habido una complicación tremenda con Rosh Hashanah. Vamos a entender por qué. Rosh Hashanah, conforme a la Torá, el mes de Aviv o Nisan. Ojo con lo que les estoy diciendo. Según la Biblia, según el calendario bíblico, según el calendario hebreo, ¿verdad? Rosh Hashanah, que sería cabeza de año, ¿cierto? Es en el mes de Aviv, ¿sí? Cuando la cebada está lista, aquí todo esto que les cuento, que inicia un mes, ¿verdad? Aquí el Padre determina y dice, esta es la cabeza del año, ¿sí? Que es equivalente
aproximadamente por marzo o abril. Es el principal de los meses del año, ¿sí? El mes de Aviv. Ya que la palabra en hebreo usada ahí es Rosh Hodashim, que quiere decir literalmente la cabeza de los meses, ¿sí? Entonces, listo, aquí. Listo, entonces vamos a ver por qué hay tanta confusión con Rosh Hashanah. Simplemente porque el padre determinó que el mes de Aviv, ¿cierto? Que él menciona en Génesis, mentiras, en Éxodo, ahí no lo tengo, en Éxodo 12:2, por acá está, ya les voy a leer para que no me vaya a decir algo que no es. Dice, en Éxodo 12:2 dice, este mes os será principio de los meses. Este mes, él les está diciendo a Moisés, este mes es el principio de los meses. Para vosotros será este el primero de los meses del año, ¿verdad? Pero luego en Éxodo 13:4 le dice, vosotros salís hoy en el mes de Aviv, ¿cierto? Entonces está marcando que el mes, el primer mes o la cabeza de los meses es el mes de Aviv, ¿cierto? Ya nos está dando un inicio, o sea, nos está dando como un punto de partida, ¿sí? ¿Qué pasa, familia? Que luego, ya lo vamos a ver más adelante, se hizo un cambio, ¿sí? Tanto los judíos hicieron un cambio de cabeza de año o de inicio de año y la tradición católica también hizo un cambio. Por eso vamos a ver que nos encontramos en medio de muchas celebraciones y muchas veces no sabemos cuál adoptar, ¿cierto? Andamos diciendo Rosh Hashanah en septiembre, octubre y no sabemos ni siquiera, o sea, por qué razón lo estamos haciendo. ¿Listo? Entonces, vamos a ver, bueno, devolvamos un poquito acá. Vamos a ver que los meses del año, lo que les venía diciendo, se contaban en números, ¿cierto? Con números, solo el mes de Aviv, mes 1, mes 2, mes 3, mes 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, hasta Segunda de Reyes 25, ¿sí? Vamos a encontrar en nuestra Biblia de Génesis hasta Segunda de Reyes 25 que la palabra se expresa o habla de los meses en números, ¿sí? Eso lo podemos ver en Levítico 23. Les voy a dar dos pequeños ejemplos de que la palabra menciona a los meses por número. Ojo que les estoy hablando de la Reina Valera, ¿sí? Porque si por alguna cosa ustedes tienen una versión como la lenguaje sencilla, la lenguaje actual, alguna Dios habla hoy, bueno, algunas de estas versiones, ¿sí? Es muy posible que encuentren en el mes de octubre, en el mes de septiembre, ¿sí? ¿Por qué? Porque por querer ayudar que nosotros comprendamos algo, ¿sí? Han metido de pronto, o sea, nos han confundido más, ¿verdad? Entonces, para este estudio podríamos de pronto fijarnos un poquito en la Reina Valera, ¿listo? Que sí se acerca un poquito más. Entonces, nos dice Levítico 23, 24 dice, habla a los hijos de Israel y diles, en el mes séptimo, al primero del mes tendréis día de reposo, ¿sí? En séptimo, y en el 23:5 nos dice, en el mes primero, ¿verdad? A los 14 del mes, entonces ahí ya nos están dando unas instrucciones, pero simplemente él nombra un número, ¿cierto? En el mes primero, en el mes quinto. Entonces ahí ya entra lo que es el conocimiento y lo que nosotros estamos viendo acá, ¿cierto? Porque si yo, para mí el mes quinto es enero, febrero, marzo, abril, mayo, ¿verdad? Si yo no tengo el conocimiento o la luz
de que la palabra o el calendario bíblico comienza en el mes de Aviv, ¿verdad? Entonces vean todo lo importante, todo lo que estamos viendo es supremamente importante para podernos ubicar. ¿Listo? Entonces, después del cautiverio a Babilonia, yo les estoy hablando de Segunda de Reyes 25, ¿verdad? Fue hasta cuando ya completamente en el 605, ¿cierto? Ellos se van, casi todo el pueblo, ¿verdad? Hasta la tercera deportación, que ellos van a Babilonia, son cautivos en Babilonia. Hasta ahí ellos contaban los meses y los días por nombre, ¿cierto? Solo que cuando ellos llegan a Babilonia, entonces ellos dicen, no, ¿y ahora qué hacemos? No estamos en Israel, ¿cierto? Ahora, ¿cómo vamos a tratar de ubicarnos en tiempos? Entonces, ¿qué hace? Ellos cuando están en Babilonia, le ponen nombres a los meses, ¿sí? Ellos se van a Babilonia, entonces ya no dicen el mes 1, mes 2, mes 3 o el mes de Aviv, mes 2, mes 3, mes 4, mes 5, no, sino ellos les ponen nombre, los rotulan, ¿verdad? Y después del cautiverio a Babilonia, la Biblia menciona algunos de los nombres babilónicos, ¿sí? De los meses. Entonces, ellos le pusieron al primer mes, aunque tenía nombre y se llamaba Aviv, ¿verdad? Que ya sabemos por qué Aviv, es por la cebada, simplemente que ellos ya sabían que la cebada estaba lista. Entonces ellos le ponen Nisan. Al segundo mes le ponen Iyar, al tercero le ponen Sivan, al cuarto mes le ponen Tamuz. Y hasta este punto ya nosotros con toda la información que tenemos, pues ya deberíamos asombrarnos. ¿Cómo van a ponerle a un cuarto mes bíblico Tamuz, ¿no? Pero bueno, sabemos que ellos estaban en completa idolatría y ellos no podían ver una cosa con la otra, ¿no? En quinto mes le pusieron Av, al sexto Elul, al séptimo Tisri, al octavo Ges, al noveno Kislev, al décimo Tebet, al onceavo Shevat, al doceavo Adar, ¿sí? Y en el caso de que hubiera un treceavo mes, se le ponía Adar Bet o Adar segundo. ¿Listo? Entonces, vemos que la Biblia menciona estos nombres. Entonces, en Esther, veamos todos, por favor, en Esther, en Esther 9:1, nos dice, en el mes duodécimo, que es el mes de Adar. ¿Sí ven? Entonces ya nos da el mes, pero los empieza a poner nombre. Entonces, en Esther 8:9, entonces fueron llamados los escribanos del rey en el mes tercero, que es Sivan. ¿Ven? En Esther 3:7 nos dice en el mes primero, que es el mes de Nisan. En Esther 2:16 nos dice, fue pues Esther llevaba al rey Asuero a su casa real en el mes décimo, que es el mes de Tebet, ¿sí? Y el mes de Elul está mencionado en Nehemías 6. Entonces, veamos Nehemías 6:15, que dice, fue terminado pues el muro al 25 del mes de Elul, ¿sí? Entonces ya vemos en Jeremías, no recuerdo exactamente la cita, sé que es en Jeremías, nos menciona el mes cuarto, que es el mes de Tamuz, ¿sí? Pero les debo la cita porque no la tengo ahorita a la mano, pero sé que es en Jeremías. Entonces, podemos ver más o menos como que se marca el tiempo, ¿verdad? Antes del cautiverio de Babilonia, ellos seguían un calendario bíblico, ¿sí? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,
11, 12 o 1, 2, 3, 4, 5, 6, Shaban, ¿verdad? Mes de Sivan, se van a Babilonia, pusieron nombres, renombraron, ¿verdad? Trataron de hacer lo que pudieron cuando estaban en Babilonia. ¿Por qué? Porque ellos, recordemos que lo que nos da el inicio de mes o lo que nos da el inicio de cabeza de año, ¿cierto? De inicio de año es la cebada de Aviv, o sea, la tierra de Israel, ¿verdad? Listo. Pero vamos a ver también que la Biblia menciona que el mes 2, ¿sí? También le pone otro nombre que es el mes de Sif. Vamos a ver en Primera de Reyes 6:1, ¿sí? Que nos menciona el mes 2, ¿sí? Que es el mes de Iyar. La Biblia no menciona el mes de Iyar, pero al mes 2 sí lo menciona con el mes, con el nombre de Sif. Dice, Primera de Reyes 6:1 dice, en el año 480, después que los hijos de Israel salieron de Egipto, el cuarto año del principio del reino de Salomón sobre Israel, en el mes de Sif, que es el mes segundo, comenzó él a edificar la casa de Jehová. ¿Listo? Entonces, este mes de Sif lo vemos que es mencionado para el tiempo de Salomón, ¿sí? El mes de Sif es más que todo celebrado, mencionado en todo lo que tiene que ver con Salomón, ¿verdad? Y con cuando él hacía negocios con algunos reyes fenicios y cosas así, ¿listo? Lo que les decía, el nombre de Iyar no figura en la Biblia, solo se mencionan 7 meses con sus nombres babilónicos. Son Nisan, Sivan, Elul, Kislev, Tevet, Shevat y Adar. ¿Sí? Esos son los 7 nombres, los 7 meses que nos menciona la Biblia, ¿verdad? Listo. Aquí ya vimos la Darbet, ya vimos el Rosh Hodesh, ¿verdad? Que es el principio de mes, ¿sí? ¿Qué lo determina qué? La luna en Israel, ¿verdad? El Rosh Hashanah, acá. En el Rosh Hodesh, ver, avistar la luna. Ojo, el Rosh Hodesh, ver, avistar la luna es lo que determina el nuevo mes, no calcularla, ¿sí? El verla, ¿dónde la tienen que ver? En la tierra de Israel, ¿sí? No es que yo salgo aquí a mi terraza y yo estoy esperando a que toda haga como toda la fase lunar y yo, ay, no, y es Rosh Hodesh. No, se determina en la tierra de Israel, ¿verdad? Listo, ahora sí podemos seguir. Rosh Hashanah, entendemos, ya sabemos que es la cabeza del año, ¿verdad? El padre determinó bíblicamente que esa cabeza de año iba a ser en el mes de Aviv, ¿cierto? Lo que para nuestro calendario corresponde aproximadamente entre marzo y abril. Listo, ahora sí nos vamos con el calendario judío, ¿sí? Que acá es donde prácticamente pues empezó como todo el cambio y toda la confusión. Entonces, Hillel 2, ¿sí? Hillel el Nací, fue nací del Sanedrín entre los años 320 y 385, después del Mesías, ¿no? Como hijo y el sucesor de Yehudá III. Es el creador del moderno calendario hebreo fijo. Aunque esta atribución no es exacta, ya que parece que quien lo hizo fue Ahí Gaón, aunque la tradición rabínica le atribuye la promulgación a Hillel. La comunidad judía de la diáspora dependía del calendario sancionado por el Sanedrín para la observancia unificada de los días festivos.
como las reuniones del Sanedrín fueron prohibidas por Constancio II y para evitar persecuciones, Hillel decidió proporcionar un calendario autorizado que cubriese el futuro. Entonces, ¿qué es lo que le estoy diciendo acá? Antes del siglo IV, ¿sí? Los judíos de la diáspora, ¿sí? O sea, lo que era Babilonia, Grecia, todos los judíos de Oriente, le pedían el calendario bíblico a los judíos de Jerusalén. Ellos dependían, ¿sí? Los de la diáspora, ¿hasta qué? Hasta que llegara la carta a Jerusalén o hasta que viniera el mensajero, ¿verdad? Y el mensajero determinara el mes Aviv y le dijera, perdón, hasta que el Sanedrín o los judíos o los de la tierra de Israel determinaran la cebada Aviv, entonces le daban el mensaje, el mensajero corría y le llevaba a la diáspora, ¿cierto? A todo lo que la diáspora sabemos que es todos los judíos que viven afuera de su tierra, ¿cierto? Entonces, hasta que llegaba la noticia y entonces ellos no podían determinar año, no podían hacer absolutamente nada hasta que Jerusalén o la tierra de Israel no determinara que iniciaba como tal un mes, un año, lo que fuera, ¿verdad? Entonces ellos, porque ellos lo solicitaban al Sanedrín. Ellos le solicitaban a Sanedrín el calendario correcto, el calendario astronómico y agricultural, ¿cierto? Esto es lo que hace el calendario hebreo, que es un calendario astronómico y agricultural. Astronómico porque vemos, ¿cierto? La luna, y agricultural porque estamos viendo la siega, ¿verdad? Pero esto después del 400, a mano del señor Hillel II, ¿cierto? Mutó a un calendario calculado, ¿sí? Borrando el calendario agricultural, o sea, el calendario agricultural, la cebada Aviv, nunca más se volvió a ver, ¿sí? Ellos ya no calculaban el calendario, el principio de meses, el principio de años, según la cebada, ¿cierto? Sino que dijeron que ahora vamos a hacer un calendario calculado, ¿sí? Reemplazando, borrando el calendario agricultural y reemplazando el astronómico, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasó con él? ¿Qué hizo el señor después del año 400? Entonces él dijo, no, yo simplemente voy a calcular, ¿sí? ¿Qué es lo que, digamos, tenemos nosotros por este lado, ¿sí? Nosotros tenemos un calendario calculado, ¿verdad? O sea, todos los años solo se corre un día, ¿verdad? Pero todos los años nos cae en el mismo día, o sea, tenemos las mismas celebraciones y todo porque es un calendario calculado, ¿sí? No tenemos que esperar a ver alguna cosa o ellos no, ellos tienen el calendario hasta el 3000 ya listo, ¿cierto? Bueno, hasta el 2030, hasta el 2040, ya tienen, porque ellos ya lo tienen calculado, no tienen, digamos, que ponerse en hacer ningún, algo extra para poderlo determinar, ¿cierto? Lo mismo pasa con el calendario judío. Ellos el señor Hillel se inventó, diseñó un calendario calculado y sobre ese calendario es que ellos hacen absolutamente todas sus celebraciones, ¿cierto? Entonces ahí es donde entra un poquito lo que yo les contaba, las diferencias entre una celebración y la otra, ¿sí? Que vimos por lo menos este año. Unos decían una cosa, otros decían otra cosa. No sé si les pasó que uno decía, pero ¿cuándo celebro? Y entonces unos decían que era un fin de semana, otros decían que era el otro fin de semana, otros decían que eran 2 días antes, el otro que 2 días después. Y bueno, terminamos celebrando cuando pudimos, ¿cierto? Porque no sabíamos exactamente cómo ubicarlos. Entonces, el tiempo que se demora la luna para hacer una nueva luna, ¿cierto? O sea, desde que aparece la astilla hasta que se desaparece completamente porque hay una noche donde no se ve nada,
¿sí? O sea, está completamente negra, o sea, no tiene luz, está completamente es selladita, ¿verdad? Entonces, hasta que al siguiente día aparece la nueva astilla, ¿sí? Es de 29,5 días, ¿sí? O sea, no alcanzan a ser los 30. Pero máximo, máximo en el calendario bíblico, un mes es de 30 días. Máximo. ¿Sí? El calendario bíblico. Normalmente es de 29, puntos mediodía. ¿Sí? Pero máximo sería de 30 días. Entonces, en el año 359 después del Mesías, el señor Hilel, que era el que les contaba, se los presento, ¿sí? Cambia el calendario bíblico calculado astronómica y agriculturalmente por el calendario basado en astronomía babilónica. ¿Listo? El calendario judío actual, ¿sí? El calendario de toda la nación de Israel, ¿sí? Debió haberse corregido en el año 1948 cuando Israel fue nuevamente una nación. Cuando ellos pisaron nuevamente su tierra, cuando ellos retornaron, cuando ellos volvieron, lo primero que ellos debieron haber hecho fue que restablecer su calendario. Ellos estaban en la tierra, podían sembrar, o bueno, pues tan de repente no, porque pues vemos que la tierra estaba mientras hacían la siembra y todo, pero debió haber sido su urgencia, ¿sí? Pero aunque ellos viven en su tierra, aunque ellos están en su posesión, ¿cierto? En el lugar correcto, según la Biblia, ellos siguen estando bajo el calendario de la diáspora, ¿sí? O bajo el calendario que se inventó o que calculó el señor Hillel II. ¿Listo? Ahí está el detalle, que este cálculo acierta únicamente un 40% del calendario original bíblico, ¿sí? Entonces, entre el calendario calculado del señor Hillel II, ¿cierto? Y el calendario bíblico, solo hay una acertación del 40%. Entonces, démonos cuenta que muchas veces decimos, ahí es donde entra todo lo que les vengo diciendo. Es que tal persona dice que está al día, ¿sí? Tal persona dice que está al día. ¿Qué nos dice la Biblia? ¿Cierto? Hay recursos, hay alguien que se esté dedicando realmente a medir el tiempo. Hay alguien que se haya preocupado y que haya dicho, debemos restablecer el calendario bíblico. No podemos seguir con el calendario judío, ¿sí? Se lo he escuchado a muchas personas de las raíces hebreas, ¿sí? He llegado a escuchar y decir que el calendario judío es el calendario perfecto. ¿Me están entendiendo lo que yo les digo con el calendario judío, cierto? Ya sabemos a qué me refiero. Al calculado. Hermana, Sí, dime. no, de hecho, en el conteo del Homer se pudo evidenciar, bueno, yo en el caso que sigo mucha a comunidades de raíces hebreas se pudo evidenciar eso, o sea, había unos que iban por el día 30, otros por el día 10, eso era un desorden y los comentarios que uno miraba. La gente como un poquito confundida de ustedes porque van adelantados o el comentario de ustedes porque están atrasados. Exactamente. Por eso te digo que este año fue, yo que llevo ya casi 4 años siguiendo así, pues más o menos de lejitos, medio de cerca, ¿cierto? Este año fue el año más complicado. Y por eso como que nos determinamos a, bueno, a ver, ¿qué es? ¿Cierto? O sea, vamos hasta el fondo. Y pues por eso les estoy contando todo esto. Es muy importante que sepamos exactamente, o sea, de pronto que lo sepamos exactamente, de pronto no. Pero ¿qué tenemos que hacer? Acercarnos lo más, ¿cierto? Es lo que dice Deuteronomio 28, procura, o sea, haz lo que está en tus manos para acercarnos lo que más podamos, ¿sí? Entonces, ahora sí, ¿qué pasa en este caso en cuanto al calendario judío? Los judíos determinaron, ¿verdad?
que la cabeza del año, aunque no lo dice la Biblia, aunque la palabra nos dice que la cabeza del año o el inicio de año, ¿verdad? Es en el mes de Aviv, cuando la cebada está lista para la siega, ¿cierto? O sea, ya se puede terminar el nuevo año. Entonces los judíos dijeron, no, no hay problema, ¿sí? Y vamos a cambiar el inicio de año para septiembre, o sea, para el mes de Tishri, ¿sí? Entonces ellos dicen, ¿cuándo se celebra la fiesta de trompetas? ¿Verdad? Cuando estamos celebrando Yom Teruah, ¿sí? Entonces ellos dicen, no, resulta que queremos mejor que el inicio de año sea en Yom Teruah. Por eso, ¿sí? O sea, todo esto es información y sé que les va a cuadrar perfectamente. En el mes de Tishri, que está relacionado en septiembre, octubre, vamos a empezar a ver por las redes, feliz Rosh Hashanah. Todo el mundo, feliz Rosh Hashanah, feliz Rosh Hashanah, feliz Rosh Hashanah, entre las raíces hebreas, y ni siquiera sabemos qué es lo que estamos diciendo, ¿sí? Ni siquiera estamos pensando o teniendo claro, muchas personas, aunque muchos sí lo saben, ¿cierto? Que la Biblia nos dice que el mes de Aviv es cuando comienza el año. Punto. Eso lo dice el Padre y punto. ¿Sí? Mientras que en septiembre, octubre o en el primero de Tishri están felices compartiendo manzanas porque estamos celebrando Rosh Hashanah. ¿Sí? Entonces es muy importante el ubicarnos, familia. El ubicarnos es muy importante, o sea, ir, ¿qué nos dice la palabra? ¿Vamos a pelear con las personas? No, ¿cierto? Vamos a tener, no, que es que esto es así, que es que esto no, vamos a discutir. No, simplemente nos empoderamos, lo que yo les digo, empoderémonos nosotros mismos y tomemos esa responsabilidad de nosotros mismos, aprender, ¿cierto? Y acercarnos lo más posible. Entonces, hasta aquí, hasta este momento, ya que les he hablado del calendario judío, podemos determinar ahora sí en este momento, saber lo que es el calendario judío, lo que es el calendario bíblico, ¿cierto? Entonces, hay un ministerio que se ha preocupado hace 20 años por reconstruir el calendario bíblico, sí, lo hay. Y es el calendario, es el ministerio de Michael Root, ¿sí? No sé si lo habrán cacharreado, si lo habrán buscado. Él hace 20 años determinó, compraron unas parcelas con otras personas, o sea, eso ha sido un poquito grande, y sembraron la tierra y ellos tienen un calendario agricultural, ¿sí? O sea, ellos determinan y le avisan a las ovejitas de la diáspora, ¿cierto? Cuando, según la tierra de Israel, es o Rosh Hashanah o Rosh Hodesh, o inicio de año o inicio de mes. ¿Listo? Entonces, se los dejo, ¿por qué? Porque a mí me ha servido una cantidad. ¿Sí? Porque según todo lo que yo he investigado, lo que he estudiado, lo que he visto y de todo, es el ministerio que más se acerca bíblicamente, ¿sí? En este contexto del calendario bíblico. Sí lo hay, ellos postean mensualmente los calendarios, ¿verdad? Nos mantienen informados y eso es muy, muy importante. Lo hacen bíblicamente. Esperan la cebada Aviv, tienen los 2 testigos que se necesitan para avistar la luna, para ver la astilla, ¿cierto? Se hace como se haría hace 3.500 años en la tierra de Israel. ¿Listo? Entonces les dejo el dato para el que lo quiera ver, lo quiera corroborar, lo quiera estudiar. Sí existe una herramienta como para que no digamos nosotros, no, es que yo no sabía, o yo no sé, o yo no sé. Sí hay una herramienta en este momento. ¿Por qué no lo toman todos? No sé. ¿Por qué no hay como una unión entre muchas personas? No lo sé. No, eso no se los podría contestar. No sé. Porque siguen difiriendo, ¿cierto? O sea, seguimos como de pronto con ideas tan opuestas a veces. No sé por qué, pero sí hay la herramienta y debemos, o para el que lo quiera contemplar, pues le dejo el recurso. Tiene
tiene 2 estudios sobre este tema en su página. Ahí está. Y no solo 2 estudios, sino tiene 26 charlas de casi 40 minutos cada una. Sí, aparte de eso. O sea, el material es impresionante lo que hay, ¿sí? Y van bíblicamente, o sea, material hay, lo que yo les digo, material hay, lo que pasa es que pues toma tiempo, ¿cierto? Buscarlo, escudriñarlo, a veces no lo logramos entender, no sé si de pronto el escucharlo, a veces no cogemos el 100%, ¿cierto? Por eso tratamos de encapsularlo acá un poquito, de resumirlo y que sea entendible un poquito para contagiarlos y ustedes vayan a ver digamos, los programas completos, ¿sí? O sea, todo para que lo vean de fondo y lo contemplen. O sea, no queda de más escudriñar y retener dependiendo de lo que el Padre a cada uno nos revele, ¿cierto? O nos entregue. Entonces, listo. Ahora sí nos vamos con el calendario juliano. Tenemos súper claro el calendario hebreo o el calendario bíblico. Ya entendemos lo que es el calendario judío, ¿verdad? Ya el calendario bíblico y el calendario judío no son iguales. Ojo con eso, ya lo tenemos clarísimo. Ahora nos vamos al calendario juliano. Entonces, el calendario juliano fue introducido por Julio César en el año 46 antes del Mesías. Resultó de una reforma del calendario romano. Entró en vigor en el 45 antes del Mesías, poco antes de la conquista romana de Egipto. Era el calendario predominante en el mundo romano y posteriormente en la mayor parte de Europa y en los asentamientos europeos de América y otros lugares, hasta que fue sustituido progresivamente por el calendario gregoriano promulgado en 1582 por el Papa Gregorio XIII. ¿Sí? Ya sabemos por qué se llama gregoriano, pues porque el señor se llamaba Gregorio. Entonces, podemos contar más o menos por encima que el calendario juliano tuvo una vigencia de 1600 años. ¿Listo? Entonces, eso es súper importante. ¿Cuáles eran los meses del calendario romano? ¿Sí? Y cómo, bueno, el calendario romano, el calendario juliano es el mismo. ¿Cómo venían marcados? Entonces, ellos simplemente hicieron lo mismo que hicieron los judíos cuando estuvieron en Babilonia, ¿cierto? Simplemente le cambiaron los nombres. El señor Julio César simplemente cogió el calendario bíblico, ¿cierto? Y le cambió los nombres. Entonces, a marzo le puso Martius, ¿sí? A abril le puso Aprilis, ¿sí? O sea, yo les estoy diciendo es por esto, en español, ¿no? O sea, en español marzo, abril, pero digamos, al mes primero ellos le pusieron Martius, al mes segundo le pusieron Aprilis, al tercero le pusieron Maius, al cuarto Junius, ¿sí? El primero, Martius, mes de Marte, dios de la guerra, padre de Rómulo y Remo, ¿cierto? La historia de Roma. Aprilis, que era el segundo mes, era mes de apertura de flores por la primavera en el hemisferio norte. El mes tercero era Maius, mes de Maía, diosa de la abundancia. El cuarto mes era Junius, mes de Juno, diosa del hogar y la familia. Pero veamos que el quinto mes era simplemente Quintilis, ¿sí? Mes 5 o mes quinto. Sexto, Sixtilis. Séptimo, September. 8, October. 9, November. 10, December, ¿cierto? O sea, del quinto mes al décimo mes, simplemente tiene mes 5, 6, 7, 8, 9 y 10, ¿verdad? Nos hace familiar, ¿cierto? De pronto no lo podemos determinar hasta que no lo vemos claro. Pero el mes 11 pasó a ser Januaris, que era el mes de Jano, dios de los portales. Y el mes 12 era Februaris, mes de las hogueras
purificatorias, que era Febrúa. ¿Listo? Y había un mes ahí que era el mes Marcedonius, era un mes añadido con fines compensatorios según conveniencia política y comercial. Entonces, vemos que aunque el calendario juliano cambiaron nombres, ¿verdad? Pusieron nombres de dioses griegos y todo esto, por lo menos seguía teniendo que el mes de Aviv o el primer mes, ¿verdad? Era para marzo, ¿cierto? Entonces, más o menos, o sea, vemos que cambió, pero no mucho. Ahora vamos a ir al calendario gregoriano. Es el calendario actual. Dice, es un calendario originario de Europa, actualmente utilizado de manera oficial en casi todo el mundo, denominado así por ser su promotor el Papa Gregorio XIII. A partir de 1582 sustituyó gradualmente en distintos países al calendario juliano, utilizado desde que Julio César lo instaurara en el año 46 antes del Mesías. El calendario juliano era básicamente el calendario egipcio, el primer calendario solar, ¿sí? Conocido, que estableció la duración del año en 365.25 días. Entonces, el calendario juliano fue el primer calendario solar, ¿sí? Y a diferencia del calendario bíblico, que tiene como 363 o 362 días, ellos determinaron que este calendario era de 365 días. Ahí entra lo interesante. La reforma gregoriana nace de la necesidad de llevar a la práctica uno de los acuerdos del Concilio de Trento, ajustar el calendario para eliminar el desfase producido desde el primer concilio de Nicea, celebrado en el 325, en el que se había fijado el momento astral en que debía celebrarse la Pascua, y en relación con esta, las demás fiestas religiosas móviles. Lo que importaba, pues, era la regularidad del calendario litúrgico, para lo cual era preciso introducir determinadas correcciones en el civil. En el Concilio de Nicea se determinó que la Pascua debía conmemorarse el domingo siguiente al plenilunio posterior al equinoccio de primavera en el hemisferio norte, ¿sí? Aquel año, en el 325, el equinoccio había ocurrido el día 21 de marzo, pero con el paso del tiempo, la fecha del acontecimiento se había ido adelantando hasta el punto de que en 1582 el desfase ya era de 10 días y el equinoccio se fechó el 11 de marzo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Llega el señor Gregorio, ¿cierto? El Papa, y entonces dice, según el Concilio de Nicea, se determinó que la Pascua se debe celebrar el domingo siguiente al plenilunio posterior al equinoccio de primavera, ¿cierto? Recordemos que es una fecha muy importante para los dioses griegos, ¿verdad? O sea, todo lo que tiene que ver con idolatría, ellos saben perfectamente que es el día siguiente al plenilunio del equinoccio de primavera. Entonces, este señor Gregorio dice, no, o sea, es que ese día se tiene que celebrar la Pascua y entonces si seguimos, ¿verdad? Con este calendario, entonces va a llegar un momento en que ya no vamos a seguir celebrando la Pascua, ya habían pasado en aproximadamente 1200 años, ¿cierto? Ya habían pasado, se habían corrido 10 días, entonces yo dice, si seguimos así, entonces vamos a llegar a un momento en que prácticamente nos vamos a salir del mes y nos vamos a alejar demasiado. Entonces, ¿qué hizo? Se le ocurrió una gran idea de reorganizar el calendario solo para que cuadrara que la Pascua fuera celebrada el mismo día que en el Concilio de Nicea se determinó. ¿Listo? Son datos muy importantes. A veces nos da esta curiosidad y
pero bueno, o sea, el tener el contexto completo decimos, claro, o sea, es imposible que no hubiera sido así, ¿cierto? Si de alguna manera ellos son los que han manipulado y han manejado absolutamente todo lo que tiene que ver con la tradición. Entonces, familia, en el siglo XVI, el Papa Gregorio XIII introdujo el calendario gregoriano y el 1 de enero fue restablecido como año nuevo en los países católicos. ¿Sí? Entonces, aparte, no solo él dijo, tengo que hacer casar o que me encaje perfectamente la Pascua, ¿verdad? La Pascua, no la Pascua hebrea, sino la Pascua tradicional católica, ¿verdad? Sino que dijo, entonces, ahora, de ahora en adelante, así como lo dijeron los judíos a su tiempo, ahora el inicio de año va a ser el 1 de Tishri, ¿cierto? Entre septiembre y octubre. Entonces este señor dijo, no, ahora la cabeza del año va a ser el 1 de enero, ¿sí? Fue restablecido como año nuevo en los países católicos. Sin embargo, Inglaterra, que se había rebelado contra la autoridad del Papa y profesaba la religión protestante, se continuó celebrando el 25 de marzo, que estamos hablando mes de Aviv, más o menos, aproximadamente, hasta 1752. Hoy en día, la mayoría de los países se rigen por el calendario gregoriano. Por eso es que vemos fuegos artificiales por todo el globo el 1 de enero de cada año. Y hasta aquí está la presentación, familia. No sé si tengan alguna pregunta. ¿Sin preguntas? Sin preguntas, la verdad que muy claro y contundente. Sí, estamos tratando de que sea más sencillo, entendible. Y pues sea ameno, ¿no? Además, pues que sea bonito aprenderlo. Sí, estuvo claro. Entonces, sí, no sé si quieran agregar algo más, de pronto. ¿No? Sin palabras. Sí, sin palabras, porque la verdad que es muy claro. Viendo el contexto histórico y lo que dice la palabra, no hay nada más para Pues para uno discutir. refutar, ¿no? Claro, claro. Claro, para ¿No? discutir se queda uno sin recursos, pero bueno, es muy importante tener el contexto, familia. De verdad lo hago con todo el amor, con toda esta pasión que nace en mi corazón de acercarnos lo más posible a la palabra, de hacer lo que el Padre dice. Siempre me retumba Deuteronomio cuando dice, ¿quién diera que tuvieran tal corazón, que me amaran y cumpliesen todos los días mis mandamientos? ¿Cierto? Entonces eso como que me llena mi alma y digo, Señor, todavía, aunque a veces deseamos volver, aunque a veces hemos tratado de dar vuelta y retornar, bueno, nos quedamos, ¿cierto? Atorados a veces en muchas cosas y esto me demuestra, o sea, esta clase me habla mucho y me demuestra realmente que los complicados somos nosotros, ¿sí? Como seres humanos. El Padre tiene todo tan tranquilo, o sea, tan fácil y tan explicado que nos dio con numeritos, como a niños chiquitos, ¿cierto? Para que entendiéramos y que no pusiéramos excusas, pero ¿qué? No, nos inventamos a nuestro modo, lo hacemos a nuestra manera y pues imagínate, casi 6.000 años desde la creación, 4.000 desde Abraham y 2.000 desde Yeshua, que hemos hecho un desastre, lo hemos puesto a nuestra manera y pues bueno, pero siempre hay tiempo de retornar, tiempo de volver, ¿cierto? De hacer teshuvá de corazón y de aprender qué, lo que la Biblia nos dice. ¿Listo, familia? Dime, sí. Reflexionando un poco, ¿no? No Y tenía pensando luz, lo que, Sí, dime, Hernán. y pensando lo que habíamos visto también
en el curso anterior, digo que todas las acciones, digamos, porque son acciones políticas, estas tomas de decisiones, ¿no? Han tenido que ver siempre con mantener un poder establecido, un dominar, y cuánto margen de error que hay en todo eso, viéndolo a la luz de la palabra, ¿no? En todo sentido. Eh, es muy, muy increíble. Y eso aún nosotros, yo lo veo trasladándolo a mí que también, ¿no? Cuánta tradición que hay encima y que muchas veces nos cuesta Mm. poder comprender y decir, bueno, esto lo voy a cambiar de rumbo, voy a ajustarme más a lo que dice la palabra. Qué fuerte que es todo eso, qué tanto peso la tradición es increíble, incluso a nuestro alrededor. Yo cuando hablo, empiezo a compartir en mi familia estas cosas, han quedado con la boca abierta, Sí. ¿no? ¿Cómo puede ser, no? Y sí, bueno, pero está el contexto histórico y lo dice la palabra también. Eh, cómo uno se siente desarmado ante la palabra? Sí Increíble. es, pero mira que, bueno, es muy hermoso, pero mira que también nos armamos muchas veces y no nos queremos bajar de ahí. O sea, nos armamos y lo que les decía al principio de la clase, nos armamos tanto que discutimos en contra del texto, ¿cierto? Nos pasa muchísimo y eso yo lo veo en las raíces hebreas muchísimo. A mí me basta con que la palabra, o sea, que el padre me diga en la palabra y yo, sí, aunque venga con otra idea, o sea, trato de reconciliar y bueno, o sea, me desarma el texto. Pero muchos que hacemos, no, le ponemos arandelas y arandelas y arandelas y tratamos de acomodar porque muchas veces no logramos, o sea, decimos, no, es que es imposible, ¿cierto? Entonces a veces es que somos duros, a veces somos complicados. Pero bueno, estamos aprendiendo, estamos en el proceso, pidiéndole al Padre que Él mismo sea enseñándonos y que nosotros seamos enseñables, ¿sí? Que eso es lo más importante, porque a veces nos cuesta un montón realmente aceptar mucha evidencia que salta a la vista, ¿no? Y Entonces, sí, dime. otra cosa. Sí, sí, dime. Entonces, cuando habla la palabra del mes de Aviv, no habla de un mes, por supuesto, de inicio, pero es de Ujú. una condición, de un estado. Exactamente. O sea, digamos, no es decir como un nombre propio, ¿cierto? O sea, como decir Alexandra. Claro, O sea, yo soy Alexandra porque pues es mi nombre propio, ¿cierto? Pero resulta que un ejemplo, que me pusieron Alexandra porque cuando yo nacía, la reina, un ejemplo, le pasó, ¿qué pasa? La reina un ejemplo, de la ciudad se llamaba Alexandra, ¿cierto? Entonces, por algún suceso me pusieron el nombre, ¿cierto? O porque algo pasó. Entonces, eso mismo pasó en la ciudad de Israel. Cuando la cebada estaba Aviv, entonces era cuando se determinaba el mes Aviv, ¿sí? O sea, es eso, es o sea, no pensar de que es un nombre cualquiera, sino porque se llamaba Aviv, porque la cebada estaba lista, era cuando estaba para la siega, ¿sí? Estaba o sea lista que para recoger. el pueblo estaba listo para recoger. El pueblo estaba listo, entonces ya se determina la cebada y entonces pues viene la cosecha y empieza un nuevo año y todo esto, ¿no? Entonces, pero pues sería más fácil si lo viéramos de esa manera, pues está la tierra de Israel, ya está sembrada, ya está la evidencia, o sea, ya han hecho todo por nosotros, ¿qué tal nos tocará ir hasta Israel? ¿Cierto? Sería más difícil, pero hay personas y el Padre, pues pienso yo, que ha estado en todo momento tratando de qué, de hacer la restitución de qué, de todas las cosas. ¿Recuerdas que dice que el Mesías va a ser retenido hasta qué? hasta que se restablezcan todas las cosas. Hasta la restitución de todas las cosas. ¿Y qué es la restitución de todas las cosas? Pues todo lo que estamos viviendo. Que el pueblo vuelva, que vuelvan las ovejas, el calendario, ¿cierto? El idioma. No, estamos viviéndola todas. Entonces es algo emocionante, es algo muy bello y pues lo más importante es aprender. ¿Listo? Tengo una duda, usted disculpe. Sí, 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 dime, claro que sí. Cuando usted dijo que es este Aarón, apellido, ay, Roth,
Michael. Mike, bueno, que se había puesto de acuerdo con otras personas para tener un calendario agrícola y as- as- Astronómico. astronómico. Bueno, entonces ya ahí ya no se tendrá en cuenta para el día de Shabbat, un ejemplo, porque si acá en Colombia se oscurece, me imagino que acá comenzamos pues apenas se oculta el sol. No, de pronto no tendríamos pendiente a qué hora se oculta el sol en Israel, en ese caso, ¿no? Exactamente. O sea, ellos celebran su Shabbat cuando se oscurezca el sol en Israel. Nosotros celebramos nuestro Shabbat cuando se oscurezca el sol donde estamos, ¿sí? Yo pienso que por eso el Padre es ay, tan maravilloso que él no dijo a las 6 de la tarde, porque donde nos diga a las 6 de la tarde nos volvemos, ¿qué hacemos? ¿Cierto? O sea, está Gina por allá en México y a ella le oscurece estar Hernán en Argentina, yo estoy en Ecuador, tú estás en Colombia y entonces hacemos un, ¿cierto? ¿Qué hace uno? Entonces el padre dice, no, ¿saben qué? Porque él sabía que íbamos a estar en la dispersión, en la diáspora, ¿verdad? Entonces él dice, cuando el sol se oculte, empieza tu día. ¿Sí? Entonces, ahí sí es solo como la palabra lo dice y es al caer el sol, ¿sí? Que sería para el Shabbat y para todas las fiestas, si lo pensamos así, ¿cierto? Amén. Listo, familia. Bueno, y a lo que iba con la restitución de todas las cosas, lo más y más importante que podemos estar viendo ante nuestros ojos es la restauración de la Biblia, de este texto maravilloso que ha sido tan manipulado, ¿verdad? Y ha tenido tanta influencia tan complicada, pero el Padre está haciendo por medio de muchas personas que el texto sea lo más puro posible, ¿cierto? Entonces, pues vemos que estamos en el tiempo justo. ¿Listo, Perdón, familia? profe, Sí, dime. cuando usted habló de los 450 años y de los 400 en los diferentes versículos, eh, ¿sería que cuando lo tradujeron del original, cuando hicieron las traducciones, sería que fue que se equivocaron o así aparece? Porque Así veo que aparece. No, así aparece. aparece, porque veo que en Primera y Segunda de Reyes, cuando habla de Mical, la esposa del rey David, dice que ella murió que sin hijo, y en otros versículos dice que ella tenía 5 hijos. Entonces hay como una contradicción ahí. Y los 5 Ya. hijos de la hermana, que era ¿cómo es que se llama ella? Que ella se la iban a dar a David, pero se Sí, la dieron a otro muchacho. Entonces ya. también hay como cuestiones ahí. Eso Sí, sí o como sea, eso sí lo podemos ver que existen las añadiduras, ¿cierto? Porque eso lo vimos en sí, el primer tema, creo que fue de por lo menos de todas las añadiduras que hubo con Jonathan, que hubo con Saúl, ¿sí? O sea, todo, y vimos que no es una palabra, son versos y versos, hasta un capítulo entero puede ser, con David y Goliat, todo esto, ¿sí? ¿Recuerdas que vimos? Es un tema, sí, es un tema que vamos a desglosar mucho más por ahí en el tema 10, que vamos a hablar de la crítica textual. Es muy importante, de pronto a veces, pues, ¿qué más da que Mical haya tenido 5 hijos? ¿Cierto? A veces lo sí, podemos pensar así, bueno, pues si no tuvo 5 hijos, pues ¿qué más da? ¿Sí? Pero a veces son versículos o versos o textos tan impresionantes, ¿sí? Que nos pueden estar escondiendo algo, ¿sí? Por lo menos, para no adelantarme mucho, por lo menos el texto masorético, ¿sí? ¿Qué hizo? Ocultó completamente al Mesías, a que Yeshua era el Mesías.
Eso lo hizo el texto masorético, ¿cierto? Porque el texto masorético aparece aproximadamente después del 100, ¿sí? Y se consolida aproximadamente entre el 500 y el 1000, ¿sí? ¿Y qué pasa? Ellos lo que hacen es como que forman como un idioma, ¿cierto? El idioma hebreo que nosotros aprendemos ahora es el idioma masorético, ¿sí? Y está bien, yo digo, bueno, pues los punticos y todo eso está bien, por lo menos estamos haciendo algo, ¿cierto? Pero tenemos que tener muy claro que esto es de la parte masorética, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Se los pongo en este ejemplo para que de pronto lo podamos entender un poquito más. El texto está en el texto, un ejemplo. En hebreo, recordemos que el hebreo no tiene vocales, ¿cierto? O el hebreo original no tiene vocales, simplemente son consonantes. Entonces yo le doy un ejemplo, les doy la C de casa, ¿sí? Les doy la B de burro, ¿verdad? Y les doy la doble L, ¿sí? La doble L o la Y para, para mi dialecto, la doble L, ¿verdad? Entonces pasó mucho lo siguiente. ¿Qué palabra podemos hacer con la C, la B y la L? Caballo. Caballo, muy bien. O cabello. Ah, muy bien, también cabello, ¿cierto? Pero ¿qué otra palabra podemos hacer? Cebolla, Sí, cebolla. cebolla. Sí, es verdad. Entonces tenemos 3 palabras de caballo, a cabello, a cebolla, que ni les digo la diferencia que hay. Y eso se ve muchísimo en el texto masorético. Cambiaron las vocales, dime. No quería interrumpirte. Ya. Cambian las vocales, ¿cierto? ¿Y qué puede pasar? Cambia el contexto del verso o del texto, ¿verdad? Entonces, es importante, supremamente importante, ¿sí? Por eso es muy necesario, ¿sí? Ir a las bases textuales. ¿Pero a cuáles? Porque en este caso, todas las Biblias que nosotros tenemos en nuestra casa, la base textual es el texto masorético. Entonces, ¿qué hacemos ahí? ¿Sí? Entonces, digamos, hay un ejemplo que dice, horadaron mis manos y mis pies. ¿Sí? Está hablando de Yeshua, ¿sí? En el Salmo 22 dice, en vez de decir, horadaron mis manos y mis pies, dice, como león en mis manos y mis pies. Entonces, ¿sí? ¿Y qué cambia? Solo la vocal, ¿sí? Entonces cambia de horadaron a león y lo pueden hacer con las vocales. Si a mí me dicen horadaron, ¿a quién pensamos? A Yeshua, ¿cierto? Lo más cercano. Pero si a mí me dicen león, yo me pierdo en el texto, ¿cierto? Horadaron mis manos y mis pies, pero el texto dice como león en mis manos y mis pies. Pues cualquier cosa puedo pensar, ¿cierto? Y eso se ve muy, muy, muy seguido, ¿sí? En el texto del Tanaj. Esa manipulación de tratar de sacar a Yeshua, porque de alguna manera ellos vieron el cumplimiento en el primer siglo del Mesías, ¿sí? Ellos conocieron a Yeshua, ellos vieron el cumplimiento, pero ellos empezaron y determinaron aproximadamente desde el 70, creo que fue, a empezar a ocultar en todo momento que Yeshua fuera el Mesías, ¿sí? Son temas, bueno, ahí vamos, les voy dando de a poquito, pero vamos a tratar de dar ese tema en un tema bien desglosado, donde podamos ver
todo lo que han sido las variantes textuales, los errores en la Biblia, ¿cierto? Porque uno dice, yo siempre cogí la Biblia y yo decía, Señor, es que me parece impresionante que yo tenga acá lo que tú escribiste, ¿cierto? Pero cuando vemos y realmente nos encontramos con esto, pues, ¿qué nos queda? Ir a buscar, ¿cierto? ¿Qué es lo que dice? O cuáles son los textos más antiguos y qué es lo que dice, ¿cierto? Para acercarnos lo que más podamos al original. ¿Listo? Así es. Listo, familia. Entonces, ya, ¡ay! Las 10. Bueno, vamos a orar. Vamos a orar para poder entregar la noche, la clase. Bendito Padre, estamos aquí, Señor, súper, súper agradecidos por tu palabra, Señor, y por tu amor y por tu misericordia. Gracias por ser tan hermoso, por mostrarnos, Señor, toda esta información, Padre, porque sabemos que nos hace más sabios, más inteligentes, Señor, pero yo te pido, Señor, que no solo se quede en información, Padre, en nuestras mentes, sino que podamos, Señor, llevarlo a cabo, Señor, todo lo que aprendemos, Señor, que sea para hacer, Señor, para ejecutar, para crecer como personas, Señor. Te doy mil y mil gracias, Padre, por todas las personas que están en esta noche, todos los que han determinado, Señor, el seguirte, el conocerte, el aprender mucho más, Señor. Acompáñale, Señor, en este proceso, en este tiempo, Señor. Yo sé que hay dificultades al día, que se levantan muchas cosas, inconvenientes, problemas, Señor, pero tú estás al tanto de todo, Señor. Tú nos ayudas, tú nos guías, tú nos guardas, Señor, porque nos amas, Padre. Estamos muy agradecidos por eso, Señor, por tu gran amor y por tu misericordia, Señor, y por poder estar aquí aprendiendo de tu palabra, Señor. Te damos gracias en el nombre de tu Hijo amado Yeshua. Amén y amén. Listo, familia. A todos, mil y mil gracias por acompañarme, por estar aquí conmigo, porque estamos aprendiendo todos y cualquier cosita me escriben, si les queda alguna pregunta la sacan y la vemos la próxima clase. ¿Listo? A todos, Sí. bendiciones. Gracias, hermana. Amén. Descansen, un Bendiciones. abrazo. Shalom, A todos. shalom a Karina, un todos, abrazo. Victoria, bendiciones. Dios, A bendiciones a todos, todos. chao. A todos, a todos.